Gracias, Rey. Damos gracias al Señor por este día. Gracias al Señor por la salvación. Gracias porque Él está siempre con nosotros. Amén. Y Él está con nosotros hoy. Él nunca falla. Y bueno, feliz Navidad a los que nos saludé. Pero en este día queremos ya hablar del próximo año, porque estamos a la vuelta de la esquina el próximo año y siempre Dios está presente cada día, cada mes, y nosotros tenemos que estar como atentos a lo que Dios quiere darnos, enseñarnos, guiarnos. Él nos ha dado de su Espíritu para poder conocerle, para poder retener la palabra, entender la palabra, ser enseñados. Y en un tiempo que ya venimos de muchos cambios a partir del 2020, hemos visto cómo el mundo ha sido cambiado, las reglas, los sistemas, y a veces necesitamos una orientación, una guía. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como salvos, como aquellos que conocemos al Señor, no podemos vivir la vida sin saber qué va a ocurrir. Y esto lo vamos a ver hoy. La semana pasada hemos compartido el Salmo 23, un salmo que la mayoría de los cristianos lo conocen, así como la mayoría del pueblo de Israel. Lo ha cantado, lo cantan. Nosotros también lo hemos hecho parte, ¿no? El Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en muchas ocasiones se recita, ¿no?, ese salmo como un amuleto en algunos casos, ¿no? Pero hemos visto cómo ese salmo tiene una gran enseñanza. Hoy no voy a hablar nuevamente del salmo, pero sí vamos a ir metiéndonos un poquito más en la enseñanza. Hemos visto varios puntos, pero me gusta mucho lo que dice el primer versículo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ese nada significa nada. O sea, no nos va a faltar nada, porque el Señor es mi pastor. Y ese es el secreto, podríamos decir esa palabra secreto, pero esa es la esencia de este salmo. Porque aquí David afirma, no está haciendo una metáfora solamente de una poesía, está afirmando que el Señor es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Y sigue él hablando, ¿no?, acerca de cómo el pastor lo guía a aguas de reposo, pastos verdes donde lo va a pastorear, le va a dar descanso, y comienza a detallar la bendición de que el Señor sea nuestro pastor, o sea, el pastor de él, y él sabía bien de lo que hablaba, porque él fue pastor de las ovejas de su papá, y él conocía en terreno, en carne propia, lo que hace un pastor, un verdadero pastor por las ovejas. Pero nosotros hoy, luego de unos 5000 años después de este salmo de David, tenemos la palabra. Y Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. Y comienza también Jesús a hablar de que ya no es David, ya no es un hombre, sino que está hablando de que Jesús es el Señor, es Dios quien es el pastor de sus ovejas. Entonces, nosotros como creyentes
en Jesucristo, hoy que celebramos y recordamos el nacimiento o el cumplimiento de la promesa de Dios de que iba a nacer un niño, que iba a poner su nombre Emmanuel, que su imperio no tendría límites. Se cumplió la promesa de Dios que vendría un Salvador a Israel y luego de Israel a todas las naciones. Nosotros creemos, lo creemos, no por una convicción poética, litúrgica o religiosa, sino porque tenemos la convicción real en nuestro espíritu de que Él es el Señor, de que Él es el Salvador, de que Él es el ungido, de que Él es el Mesías prometido, de que Él vino a pagar el precio por nuestros pecados y nos vino a liberar de la esclavitud del pecado. Y aquí cuando nosotros decimos que el Señor es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, este es uno de las palabras o de lo que Dios me mostró para lo que viene. Nos aproximamos al 2022, un año que según expertos hablan de una crisis económica, crisis sanitaria, que va a permanecer por lo menos la pandemia hasta el 2023. Se nos habla de variantes, de problemas sociales, de problemas nacionales, hay graves problemas entre Rusia con Ucrania, Israel con Irán, Estados Unidos con China. O sea, hay muchos rumores de que posiblemente haya una guerra allí en Oriente y un sinnúmero de pronósticos para el 2022, donde la población mundial está temerosa, hay incertidumbre, hay dolor, hay angustia de la gente, donde ya hemos visto un avance de cómo la crisis económica está afectando a mucha gente, la crisis sanitaria, no solo por el virus, sino porque hay graves problemas. Leía las noticias que aquí, por lo menos en Chile, y sé de otros países que también ocurre lo mismo, que se asombraron los médicos de la gran cantidad de enfermedades graves que han causado en este año 2021 internaciones en la UCI de gravedad y no relacionada al COVID, sino problemas graves de diabetes, del corazón, de cáncer, problemas psíquicos, psiquiátricos, que son irreversibles según los médicos, y cómo ha aumentado esas enfermedades. Los médicos están asombrados. Y estamos viendo un panorama bastante tenebroso, podríamos decir, para lo que se viene. Pero aquí Dios nos está hablando de que si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Y uno de los puntos que hablamos, porque hablamos de 10 puntos de cosas que no nos va a faltar, el primero hablamos de no nos faltará luz. O sea, cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro pastor, no podemos andar en oscuridad, en incertidumbre, no podemos andar sin saber a dónde vamos o sin saber qué nos va a deparar el mañana. Porque, como Jesús lo dice allí en Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
como seguidores, discípulos, creyentes, cristianos, amadores, o aquellos que amamos al Señor, no podemos andar en tinieblas. No nos va a faltar la luz cuando hacemos de Jesús nuestro pastor. Y si tenemos que hablar de Jesús como nuestro pastor, tenemos que recordar lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que somos ovejas del Señor y no oír la voz del Señor, la voz del pastor. Porque la voz del pastor va a ser nuestra luz. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y seguir a Jesús es oír la voz del buen pastor. Y si yo sigo a Jesús como mi buen pastor, no andaré en tinieblas, sino que tendré la luz, el entendimiento, la comprensión. Andaré de día y no de noche. No tendré temor, no tendré dudas. Andaré en el camino que el Señor va guiando delante mío, porque oigo su voz y puedo ver el camino, porque la palabra de Dios marca el camino, alumbra mis pies. Entonces, para el próximo año yo tengo que tomar en serio la voz de mi pastor. Tal vez mucho más en serio que años atrás. Lo hemos compartido muchas veces con cada uno de ustedes. Hemos tenido como una bonanza cristiana, como que hemos tenido un paréntesis en la era cristiana de hace ya varios años, donde todo era fácil, donde todo era light, donde si quiero voy a esta iglesia, si no me paso a la otra, y hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de orar, y donde la fe estaba centrada solamente en lo material, centrada en mí, ¿no? El cristianismo fue como centralizado en mi vida, en mi necesidad, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Entonces, claro, si no recibía lo que yo quería o lo que yo necesitaba, ya no había cristianismo para mí. O sea, me daba lo mismo. Hemos visto cristianos en gran cantidad en el mundo donde podían asistir a la iglesia y podían ir a otros lados también. Compartían, ¿no?, el cristianismo con lo pagano, con lo del mundo, y tuvimos un cristianismo por muchos años un poco fácil. No hemos sido perseguidos, no hemos sido clausurados, no hemos sido burlados. O sea, el cristianismo llegó a un punto que buscaba ser reconocido en el mundo. Se buscó el reconocimiento del mundo para que nos digan: wow, qué buenos son los cristianos, mira lo que hacen los cristianos, mira cuántos son los cristianos. Y hemos caído en ese engaño del sistema del mundo. Querer ser parte del mundo cuando no lo somos. Querer encajar en el mundo cuando no lo somos. Entonces, por muchos años, esto partió ya en los años 90, hasta esta era, hasta por lo menos el 2019, un cristianismo que era fácil, que no era difícil. Y ahora estamos atravesando un tiempo donde el cristiano tiene que saber dónde está parado y quién es. O va a enfrentar la resistencia
o va a enfrentar la persecución, o va a enfrentar la burla, o va a enfrentar lo que el mundo está queriendo imponer ya por leyes nacionales, mejor dicho globales, porque está ocurriendo en todo el mundo. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que se viene? Donde un profesor, un pastor, un obrero, un empresario tendrá que lidiar, ¿no? Cristiano, tendrá que lidiar con todas las nuevas leyes o imposiciones que se estén dando o se estén practicando en el próximo año, que ya viene avanzando todo esto. Entonces ya el cristianismo tiene que marcar una identidad. Por lo tanto, aquí, si nosotros decimos ser seguidores, ovejas de Jesús, de su redil, somos de Él, vamos a tener que centrarnos en su palabra. Porque el que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Y su palabra es la que me va a alumbrar. Y ahí es donde yo tengo que, o sea, la palabra misma me va a poner frente a frente para saber qué hacer en lo que viene, en las decisiones que yo tengo que tomar. En 2 Corintios capítulo 4, verso 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto nos habla de que en la creación la tierra estaba hecha un caos, en oscuridad. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por lo tanto, aquí Pablo toma de la creación de Dios cuando dice, porque Dios que mandó, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando dijo, sea la luz, esa misma luz es la que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se haga la luz en nuestras vidas y conozcamos al Señor de señores, al Rey de reyes, y dice, nosotros para el conocimiento de la gloria de Dios, ¿en qué? En la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, si somos seguidores, si el Señor es mi pastor, Jesús es mi pastor, yo tengo que verlo. No puedo decir, no lo conozco. No puedo estar en dudas si lo conozco o no lo conozco. O sea, la palabra de Dios siempre ha sido clara, siempre ha sido transparente. Pero hoy estamos nosotros viviendo un tiempo que necesitamos realmente esa luz. Necesitamos vivir en luz. Nosotros hemos hablado muchas veces de la iglesia primitiva, lo que ellos sufrieron, las persecuciones, les prohibieron hablar del Señor, y eso lo veíamos como, ¿no? Wow, lo que han vivido, cómo tuvieron que soportar. Pero nosotros estamos viviendo la iglesia del último tiempo. Una iglesia donde estamos próximos a ver el acontecimiento más glorioso y esperado de la iglesia, que es el retorno del Señor, del Rey, del Salvador, ya no como un niño, sino como en plena gloria, en su resplandor, ¿no? Como Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Su rostro como el sol, ¿no? Su vestidura blanca, y Él vendrá a traer su reino a la tierra y juzgar a las naciones. Ese acontecimiento está próximo a manifestarse, a cumplirse. Entonces nosotros aquí tenemos esta promesa de que esa luz, esa gloria, ha resplandecido sobre nosotros. Si nosotros somos seguidores del Señor, no nos faltará luz.
no nos faltará conocimiento, no nos faltará entendimiento. No podremos ser engañados. Estamos viviendo desde el año pasado una era donde el engaño ha crecido muchísimo. Yo no sé si lo han notado, pero hoy la mayoría no sabe qué es bueno y qué es malo. Da lo mismo. Y así la iglesia también ha caído en ese engaño. No saber qué es lo verdadero de lo falso. Qué es lo que Dios quiere de lo que no quiere. Quién es Dios. Y ha crecido como la espuma muchas enseñanzas y doctrinas y grandes teólogos y pastores que nadie los conoce, hablando y diciendo cosas donde la gente ha quedado confundida. Mucha gente cristiana, pero en el mundo también se está viendo un engaño masivo, donde el que tal vez habla lo verdadero es el mentiroso y el mentiroso es el que habla verdad. Entonces la gente no sabe en quién creer. Y claro, pero como esta es una minoría, yo voy a creer a la gran mayoría. Y la gente sigue lo que supuestamente todos hablan. Y si usted quiere decir algo en contra, usted es una persona mal vista, es un hereje, es un, no sé, sin número de calificativos. Eso es lo que estamos viviendo hoy, tanto en el mundo como en la iglesia. Porque el espíritu de engaño ha crecido, ha aumentado en el mundo. Entonces nosotros que decimos ser ovejas del Señor, donde decimos que el Señor es mi pastor, no nos puede faltar conocimiento de Dios. No nos puede faltar el conocimiento y entendimiento de quién es Dios y cuál es su voluntad. Sigamos leyendo. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6, dice: Este es el mensaje, escuche bien, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y este es el mensaje que les anunciamos. Dios es luz. ¿Qué es Dios? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí Juan, un poquito más duro. Este es el mensaje que hemos oído y es el mensaje que le estamos anunciando. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si nosotros decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces ahí es como un autoanálisis. Estoy en luz, vivo en luz, tengo conocimiento, tengo entendimiento del tiempo que vivo, de quién soy, de quién es Dios, de lo que Él quiere, cuál es la verdad, o todavía estoy dudando, buscando, no sabiendo qué hacer, no sabiendo quién dice la verdad, quién dice la mentira, a quién le creo, a dónde voy. Porque si todavía hay tinieblas en nosotros, significa que no estamos en comunión con Dios. Porque Dios es luz y el que me sigue no andará, no vivirá, no caminará en tinieblas. Para el próximo año tenemos esta promesa, que si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego al final voy a leer de todo lo que no nos va a faltar, que lo hemos hablado el sábado pasado en la reunión,
pero quiero ir ahondando cada tema, ¿no? Porque es importante que el próximo año nosotros nos tomemos de esta palabra y de muchas otras que Dios nos viene hablando y nos va a seguir hablando porque Dios guía a su pueblo. Pero hoy estamos hablando de luz. No podemos entrar al 2022 como un año de oscuridad. Tenemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes, ¿no? Por un poco de tiempo. Anden, vivan, entre tanto que tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Interesante. Mientras hay luz, andemos en esa luz para que no nos sorprendan las tinieblas. ¿Cómo nos pueden sorprender las tinieblas? A veces creemos que andamos en luz y de repente nos vienen pensamientos de confusión, de dudas, oscuros, que no sabemos a dónde vamos, quiénes somos. Jesús dijo que el que anda de día no tropieza. El que tropieza es el que anda de noche. Si nosotros andamos en la luz de Dios, porque Él es nuestro pastor, y oímos su voz, y su voz es luz para mi camino, lumbrera para mis pies, por lo tanto yo ando en el día, no puedo andar de noche, no puedo tener comunión con Dios y estar en tinieblas, estar en oscuridad, estar en confusión. Pueden venir momentos de confusión, pero no puedo vivir en confusión, porque Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi pastor. Nada me faltará. No voy a tener escasez de luz porque Dios es luz. Yo tengo que entrar el próximo año con luz, con entendimiento, porque yo tengo comunión con Él, porque yo leo su palabra y su palabra me alumbra. Y vamos a terminar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 y 6, que dice: porque todos nosotros, todos ustedes, son hijos de luz e hijos del día. Somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Somos hijos del día, somos hijos de luz, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos. Tenemos que estar despiertos. ¿Qué es la información que recibimos hoy? ¿Qué es lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando en el mundo? Yo no puedo estar siendo ignorante de todo esto. No puedo tampoco estar temeroso ni ansioso por lo que ocurre o por lo que ocurrirá. Yo tengo que estar en el día. Soy hijo del día. La noche, el mundo que está en tinieblas, no entiende lo que ocurre, no percibe lo que viene, pero nosotros como hijos de Dios debemos andar en luz y alumbrar. Tenemos que ser luz, porque somos hijos de luz, andemos en luz. No hagamos las obras de las tinieblas. Somos los que vamos a alumbrar a la gente que está en oscuridad. Tal vez hay ovejas que están
perdidas, que han perdido a su pastor, que no saben a dónde ir, que están tal vez comiendo, pastando alimentos que le dañan, en vez de nutrirse, de fortalecerse. Necesitamos alumbrar a las ovejas, necesitamos alumbrar en medio de las tinieblas. Así como Dios dijo sea la luz y resplandeció la luz en medio de las tinieblas, nosotros también estamos para resplandecer en medio de la oscuridad, alumbrando a la gente que están a nuestro alrededor, no discutiendo, no imponiendo, sino hablando con nuestro ejemplo, hablando con nuestros actos, que somos hijos de luz, que somos de la luz, que somos del día, que no andamos en la noche, que andamos en el día, que tenemos la luz que nos alumbra por dónde vamos, y no podemos decir, como acá dice, porque los que andan en tinieblas no saben a dónde van, porque no ven el camino. Nosotros vemos el camino, nosotros sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y tenemos que ser luz para otros. El próximo año no nos puede sorprender. Tenemos que estar confiados de que la luz no nos va a faltar, porque Dios es luz. Pero si nosotros vamos dejando la comunión con Dios, vamos a ir perdiendo esa luz. Y seremos también presa de la oscuridad, de la confusión, del engaño, de la manipulación de nuestras vidas, de nuestras emociones. Podemos fácilmente renunciar a la fe, no dar testimonio por temor, por miedo, por inseguridad. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, somos ovejas del buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Y el buen pastor es el que nos guía a aguas de reposo, a pastos de descanso. Nos pastoreará en praderas verdes y nos hará descansar. Y no está hablando de no hacer nada, es el reposo, es el descanso, es la paz que tenemos por estar siendo pastoreados por el buen pastor, que vamos a oír su voz, que nos va a dirigir, que nos va a enseñar, nos va a aconsejar para las decisiones que tenemos que tomar, para cómo enfrentar lo que viene o lo que pueda ocurrir en el mundo. No ir detrás de un hombre salvador, no ir detrás de promesas de hombres, no estar corriendo un afán por querer mejorar nuestras vidas, hacer lo que viene o hacer lo que sea, sino tenemos que ser luz, tenemos que andar en luz. ¿Qué es lo que viene de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Hacia dónde Dios me está guiando? No puedo yo correr detrás de lo primero que aparezca en la vida, de lo primero que me digan en la vida. Yo tengo que analizar, tengo que profundizar la palabra, tengo que orar, tengo que oír la voz de mi pastor. Y la voz de mi pastor está reflejada en su palabra. ¿Cuánto tiempo yo le dedicaré a su palabra en este año? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar al Señor en este año? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a estar velando y ser sobrio? ¿Qué es ser sobrio? Porque luego de un buen champán y una cola de mono esta Navidad, a lo mejor perdimos la sobriedad, ¿no? Y tengo una rica botellita de cola de mono, muy rica, que nos han dedicado con mucho amor. Pero si yo ahora, antes de venir a enseñar, me tomo la mitad,
tal vez no sé qué le voy a predicar, ¿no? Porque pierdo la sobriedad, no sé en qué estoy, en dónde estoy, ¿no? ¿Qué hace un borracho? Pierde el sentido de espacio, lugar, tiempo. No sabe dónde está, no sabe hacia dónde va, no siente, no percibe. Aquí la palabra, el consejo de Juan, bueno, mejor dicho, que Jesús mismo dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y Pablo dice, velemos, no durmamos, velemos, estemos alertas y estemos sobrios. O sea, con todos los sentidos bien despiertos. ¿Qué pasa? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué esta noticia? ¿Por qué está pasando esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Uno entiende hacia dónde vamos, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué está pasando con la iglesia, qué está pasando con los líderes, con los pastores, con los guiadores, con los ministros, qué está pasando con las ovejas, qué está pasando con los gobiernos, qué está pasando con la educación, qué está pasando con la salud, qué está pasando con la economía, qué está pasando en el mundo, qué está ocurriendo con el clima. Todos nosotros no podemos decir, no, voy a dormir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios sabrá. Muchos he escuchado que discuten de política, ¿no? En las elecciones pasadas. Que muchos cristianos seguían a Kast y otros cristianos seguían a Boric. Y se discuten entre ellos. Y algunos dicen, bueno, por más que hayas orado, por más que hayas implorado, la voluntad de Dios se hizo presente, ¿no? Permanece su voluntad. Y yo leía todo eso y veía cómo se discutían. Digo, una iglesia sin luz, sin entendimiento, habla cosas sin sentido. Porque si yo analizo, como ellos decían que la voluntad, bueno, se hizo la voluntad de Dios. Y puede haber ganado Kast y era la voluntad de Dios, puede haber ganado Boris y era la voluntad de Dios. Pero ¿es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero vemos que no todos llegan al arrepentimiento por más que sea la voluntad de Dios. ¿Me explico? A veces decimos, no, es la voluntad de Dios que pase esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nuestra fuente es la palabra de Dios. Nuestra luz es la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda y sin embargo muchos se pierden. Entonces no se está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Así lo creó, pero no se está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros creamos, que seamos salvos, pero no se cumple así la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios no tiene poder? Claro que tiene poder. Pero a veces nosotros hacemos de Dios algo tan como que Él, ¿no? Hace todo como Él quiere. Pero Él también nos dejó a nosotros una obra, acciones, hechos. Si no, Jesús podría haber resucitado, haberse aparecido y decir, acá estoy. Yo soy. Crean ahora porque resucité delante de los sacerdotes, delante de los fariseos, delante de Herodes, delante de todo el mundo. Podría haber aparecido el resucitado, ¿verdad? Entonces, wow, ¿quién es? Y todos creerían. ¿No era esa la voluntad de Dios? Entonces nosotros como hijos de luz tenemos que entender cuál es nuestro rol como hijos, como
enviados como ovejas, como mensajeros. Hay una misión que cumplir. Entonces la voluntad de Dios la cumplimos nosotros. Tenemos que estar conociendo la voluntad de Dios. No podemos recaer en errores en este tiempo. Porque la iglesia, ya les digo, al vivir nosotros un tiempo de tanta liviandad, de dar lo mismo, de no hay un compromiso, de una entrega, un renunciamiento a nosotros mismos. Cuando Jesús siempre habló que el que no deja padre, madre, ¿no? Y no es digno de mí, el que no muere no puede ser mi discípulo. Nosotros estamos más vivos que antes, en vez de haber muerto. Creemos en Jesús, pero queremos, ¿no? Vivimos para nosotros, la bendición para nosotros, la prosperidad para nosotros, el auto, la casa, el trabajo, la salud, la buena vida, el vestir. Ahí estoy bendecido, ahí está el Señor, pero nunca aceptamos que nos vaya mal, que no nos acepten, que nos hagan bullying, que nos persigan, que nos ignoren, que nos rechacen, que nos dejen solos. Eso, no, Señor, pero ¿cómo? Mira, mi familia, pero al Señor, si yo estoy orando, ¿por qué? Eso no nos gusta cuando en realidad es así. No somos del mundo y no encajamos en el mundo, no podemos encajar y no podemos tampoco estar expectantes de que el mundo nos acepte, de que el mundo nos aplauda. Al contrario, el mundo se nos vendrá en contra. Nos dejarán solos. Harán burla de nosotros, escarnio de nosotros. Pablo decía, hemos sido la escoria del mundo. ¿Y qué se hace con la escoria? Los que trabajan, a lo mejor lo han trabajado en metalúrgica, ¿no? Cuando hacen soldaduras y todo el aparataje en metales y todo ese polvillo, todo lo que sale de los metales por la soldadura, por el calor, eso es toda una escoria que se tira. Es más, ni siquiera sirve para reciclaje la escoria. Yo que estoy metido en el rubro, las empresas fundidoras no compran la escoria de acero o de fierro, de hierro, no la compran, no les sirve. Pero Pablo dice, hemos sido la escoria del mundo, o sea, el desecho, la burla del mundo. Pero nosotros, no. El mundo nos tiene que aplaudir, tenemos que estar metidos en el mundo, somos los mejores. Y sin embargo, el mundo avanzó y hoy nos encontramos con un panorama mundial que es triste, que es doloroso y que la oscuridad ha avanzado muchísimo. Pero le echamos la culpa a muchas cosas. Pero aquí Dios nos está diciendo, amados, 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 si ustedes están en comunión conmigo, no les faltará luz. No pueden andar en tinieblas, no pueden no entender y conocer los tiempos que vivimos, pero tampoco no podemos dejar de conocer y entender a Dios, su corazón, porque todo lo que Dios habla nos es revelado por su Espíritu. Jesús lo dijo, todo lo que yo les he enseñado, el Espíritu Santo les hará recordar. Entonces leamos su palabra, alumbrémonos con su palabra, oigamos la voz del pastor, porque nada nos faltará. Y lo vamos a repetir. Punto 2, no nos faltará reposo ni descanso, no nos faltará protección, no nos faltarán fuerzas, no nos faltarán alimentos y todo lo necesario, no nos faltará amistad, familia, compañía, porque somos una familia, un cuerpo, somos hermanos. No nos va a faltar el gozo,
no nos va a faltar la sabiduría, no nos va a faltar salud, no nos va a faltar el bien y la misericordia de Dios, como dice, como termina el Salmo del 23, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero el requisito es: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Hay escasez de alimento, hay escasez de trabajo, hay problemas de salud. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aunque tenga menos que antes, pero no me va a faltar lo que necesito. No me va a faltar el gozo, no me va a faltar el reposo, no me va a faltar la protección de Dios, que hoy tanto se habla de ser protegido, resguardado. Él es nuestra protección, Él es nuestra seguridad, porque Él es mi pastor, Él es mi pastor. Cuando Jesús iba a ser crucificado, que lo vienen a buscar, Él hizo esa oración en Juan capítulo 17, de todos los que me diste, ninguno se perdió, porque Él los cuidó, Él los protegió, salvo Judas, porque ya estaba escrito que Él iba a ser así. Aunque Judas también tenía la posibilidad de un arrepentimiento, de una búsqueda del Señor. Pero se tenía que cumplir de que uno de los 12 lo iba a entregar. Pero Él protegió, Él cuidó. Él nos cuida, Él nos protege. No nos va a faltar el alimento, porque nada nos va a faltar. No nos afanemos ni nos preocupemos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, porque el Señor sabe que tenemos esas necesidades. Pero ¿qué dice? Primeramente busquen el reino de Dios. Entonces, este próximo año, busquemos de la palabra, alumbrémonos. No somos hijos de la oscuridad ni somos de la noche. Somos hijos de luz, hijos del día. Andemos como corresponde. Andemos en el día, no buscando nada en este mundo. No nos pertenece el mundo, aunque somos herederos. Somos los dueños. Pero este mundo ha sido corrompido por el pecado. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, no nos hagamos amigos del mundo. No esperemos que este mundo nos ame, nos acepte, nos dé regalos, nos aplauda. No. Nosotros somos los que tenemos que velar por la verdad y pelear la buena batalla de la fe en un tiempo donde hoy se burlan de la fe, se burlan de Jesús. Las películas que se han hecho de Jesús modernas, los dibujitos o monitos, las caricaturas que se han hecho acerca de Jesús en el mundo. Es una burla. Hoy se ha cambiado al nacimiento de Jesús, el recordatorio del nacimiento de Jesús, por fiestas que nada que ver o no tienen nada que ver con lo que realmente se celebra. Por lo tanto, el mundo está siendo engañado. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos en luz? ¿Estamos en la verdad? ¿Caminamos en verdad? ¿Caminamos en la luz de Dios? ¿O también nos dejamos influenciar por la oscuridad y por las tinieblas? Amados, esta es la última reunión del año, ¿no? Ya próximo estamos en el 2022. Y Dios quiere que no perdamos la luz. Se nos avecinan tiempos complicados, no porque los famosos expertos lo digan, sino porque la Escritura lo dice.
La palabra de Dios lo dice. Pero también nos esperan a nosotros tiempos gloriosos, porque vamos rumbo a nuestra patria celestial. Ya estamos cerca de la manifestación del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, que Él viene pronto. Él viene pronto, por lo tanto dice, no temas, yo estoy contigo. El buen pastor nos guía, el buen pastor nos alimenta, el buen pastor nos defiende. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos renueve, el Señor nos levante por dentro y que el Señor nos ayude a despertar. No durmamos, sino que estemos velando, estemos alerta y sobrios para que las tinieblas no nos sorprendan. ¡Ay! Lo que está pasando, esto no lo esperaba, lo que pasó. No nos tiene que sorprender. Tenemos que estar bien alertas. Amén. Vamos a orar. Necesitamos orar, necesitamos estar en comunión con el Señor. Padre amado, gracias, Señor. Cuán bueno eres, Señor. Gracias. Maravilloso eres tú, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Tú eres Señor. Dios bueno, Gracias, Dios Padre grande y amado, maravilloso. Sí, Dios que cada mañana renueva su misericordia. Oh, sí. Un Dios en el cual en la noche puedo decir, tu fidelidad es grande, permanece para siempre. Amén. Señor, gracias Gracias, por papá. estar con nosotros. Tú Gracias, eres mi Señor. nuestro pastor. Nada nos faltará, Señor, Amén. nada. Amén. A ti te queremos seguir, oír Así, tu Padre. voz, Sí, andar sí. en luz, Señor, porque no nos faltará luz, porque tú eres la luz. Amén. Y el que te sigue no andará Amén. en tinieblas. Amén, Señor. Señor, ayúdanos a extendernos a lo que está delante. Amén. Puesto los ojos en Jesucristo, Sí, Padre. nuestro pastor. Puesto nuestros oídos a tu voz, oír tu voz y seguirte. Sí, No Señor. dejar que nuestra Así. alma sea manipulada por el Oh, miedo, sí, Padre. por el temor, por las dudas, por el engaño de las Bendito, riquezas, por el engaño de la fama, por el engaño Gracias, del Señor. mundo, de este sistema. Señor, nosotros nos ponemos en la brecha para Amén. seguirte. Volvemos nuestro corazón y nuestra mirada a ti en Amén, este día. Señor. Ya Así, próximo al Amén. próximo año 2022, Señor, las tinieblas no nos tienen que sorprender, sino Sí, nos Padre. tienen que encontrar alumbrando con mayor Amén. brillo, con mayor resplandor, porque Amén, estamos Señor. más cerca tuyo. Oh, sí, Tener Padre. cada día comunión contigo, Señor, Sí, estando Señor. velando cada día en oración. Oh, sí, mi Amén, Dios Señor. amado. Estando despiertos, no dormidos. Amén, Oh, Señor. sí, Padre. Ayúdanos a caminar y a vivir como hijos de luz, como hijos del día. No Sí, somos de la Señor. noche, Señor. Tu luz nos ha resplandecido en nosotros, ha resplandecido en Amén. nosotros. Tu luz ha brillado en nuestro corazón y ha Amén, disipado Señor. toda tiniebla. Sí, Por eso, mi Señor, en Dios. esta mañana, en esta tarde, en esta reunión, Padre, oramos para que tú, Señor, disipe las tinieblas que puedan haber en nuestras vidas. Señor, En el nombre reprender de las Jesús. obras de las Padre. tinieblas en Así el sea, nombre de mi Dios Jesús. amado, en el Que la nombre de luz de tu Jesús. palabra, la luz de Jesucristo, Oh, alumbre sí, nuestra Señor. alma, nuestra mente, nuestro Amén. espíritu, nuestro ser, nuestro entendimiento en Amén, este Señor. día, para andar en luz, Sí, aferrados a tu Señor. palabra, Sí, Padre con mayor Santo. fe, caminando con seguridad, Oh, porque sí, nada Señor.
nos va a faltar. Tu luz nos alumbrará en el próximo año, guiándonos, Amén, mi Señor dirigiéndonos a Jesús. toda verdad para no ser engañado por la Sí, oscuridad, Padre. por el temor, Señor, por las malas noticias, sino, Padre, nosotros Bendito Amén, Rey. tenemos mirándote a ti. Así es, Nuestros ojos Sí, dirigidos Señor. hacia ti, nuestros oídos a tu Padre. palabra. Nos Así es. rechacen, se burlen, nos desprecien, Señor, nosotros estamos firmes en ti. Queremos Padre. permanecer en luz, permanecer en tu palabra, Amén, permanecer en Padre. tu verdad. Señor, Sí, mi derrama Dios. sobre nosotros de tu espíritu, llénanos de tu espíritu y nos Sí, fortalezca, Señor y nos amado. levante, Sí, Padre Señor, y tu Santo. autoridad, Señor, esté sobre nosotros para hablar tu palabra Oh, con sí, mi todo Dios. denuedo, con toda valentía, y defender tu verdad y pelear la buena batalla de la fe, Señor. Padre, gracias porque tú nos guardas, Gracias, nos papá. proteges, nos cuidas. Estamos seguros en ti, tú eres nuestro Sí, alto mi Dios refugio. amado. Sí, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos para ser instrumentos útiles en ti. Sí, mi Ayúdanos Señor. a Sí, renunciar a Padre. nosotros mismos, a morir a nosotros mismos Sí, y Señor amado entregarnos a ti Jesús. Sí, y vivir Señor. con tu vida, llenos de tu vida, Amén. Señor. Oh, que así sea, Gracias, Señor. Padre. Gracias.